Queridos hermanos, muy buenos días. Qué gusto que estén una vez más aquí con nosotros, aquí en la Iglesia Cristiana Roca de Vida. Yo soy el pastor Javier Colín y es un gusto nuevamente saludarlos. En este día sábado vamos a hablar nuestro tema, la hombría bíblica. Esta es la segunda parte. Espero que usted no se haya perdido la conferencia anterior, porque esta esperemos con la bendición de Dios que esté mucho mejor. Así es que les voy a pedir el favor que vayan ahorita conmigo y que vean esta imagen que se está aquí transmitiendo, hombría bíblica. Y quisiera que centren su atención aquí en estos hombres que ustedes pueden ver, y por un instante no traten de observar todos y cada uno de los detalles que ahí tienen estos caballeros, ¿verdad? Y centren muy bien su vista, vean, no pierdan detalle de esta imagen, porque a continuación yo les voy a decir algunas cosas muy, pero muy importantes acerca de esto. Bueno, hoy más que nunca hay una imagen muy equivocada de lo que debe de ser un hombre. Hollywood, los medios de comunicación, las series y el mundo en general, e incluso hasta la calle, ha creado una imagen muy distorsionada de lo que es ser un hombre. Según todo lo anterior, un hombre, lo que es un hombre, se piensa que es un ser que solo piensa en divertirse, que es un galán, que es un conquistador, que es infiel, que tiene muchas mujeres, que solo les importan los deportes, los amigos, las fiestas, tiene hijos por todos lados, es una especie de héroe, es una persona golpeador y peleonero, toma de todo, toma vino, cerveza, whisky, hasta un martini, como ustedes ya saben, ¿verdad? Hay un actor muy famoso, un personaje, ¿verdad? El agente 007, que toma su martini, que es su bebida favorita. Y bueno, además de esto, cualquier ocasión es buena para tomar alcohol, ya sea por tristeza, por alegría, por felicidad, porque cumplieron una misión, por lo que sea, pero lo importante es tomar alcohol. También es una persona bastante irresponsable, y otra característica es que no es una persona muy inteligente para el estudio. Todas estas características no reflejan lo que es un verdadero hombre, según estudiamos en la conferencia anterior, sino más bien reflejan lo que es el machismo. Como una imagen como esta que hay, y no solamente esta imagen está en la mente de las personas, sino también, y bueno, no quiero decir personas de hombres, sino también de mujeres y de niños. Y no es raro que las mujeres prefieran mejor relacionarse con otras mujeres e incluso casarse con ellas que seguir a este tipo de varones. El machismo es una de las causas del lesbianismo, del marianismo y de la homosexualidad. Con una imagen de hombres como esta, tampoco es raro que las hijas busquen parejas que sean similares a sus papás, porque eso es lo que han visto. Para ellas eso es lo normal, un hombre con estas características que yo les acabo de mencionar. Y también que los hijos hombres prefieran parecerse más a sus madres que a sus padres, ¿verdad? Y con ello se estaría generando lo que se conoce como el homosexualismo, o bien de jóvenes afeminados. En la conferencia anterior empezamos a estudiar 5 de las características de las 10 que tiene o debe de tener un verdadero hombre de acuerdo a la Biblia, un hombre bíblico. Y en la conferencia anterior vimos de estas primeras 5 características. La primera de ellas es que un hombre bíblico, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de verdad, es un hombre que ama a Dios. En segundo lugar, es un hombre que obedece a Dios. Es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Es un hombre que ama a su prójimo, empezando por su mujer y por sus hijos. Y el día de hoy vamos a ver las otras 5 características. La primera de estas características es que es un hombre que sabe perdonar, pero que también sabe pedir perdón. ¿Ok? La sexta característica de un verdadero hombre de Dios o un hombre bíblico es que es un hombre que sabe perdonar y que sabe pedir perdón. ¿Ok? Eso es un verdadero hombre bíblico. Entonces, yo quisiera que aquí en este punto nosotros empezásemos a abrir nuestra Biblia, para lo cual yo les quiero invitar
a que la abran en Efesios capítulo 4, versículo 32, que dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice así Dios en su palabra. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y en Lucas capítulo 10, versículo 27, encontramos lo mismo, ¿verdad? Que un hombre, me equivoqué en la cita, es Colosenses 3:13. Un hombre verdadero, un hombre bíblico, es un hombre que debe de saber perdonar y debe de saber pedir perdón. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que cuando se sienten dañados, ofendidos, a veces con razón o a veces sin razón, que les cuesta mucho trabajo perdonar. El que a un hombre le cueste mucho trabajo perdonar no es otra cosa que un orgullo que hay dentro de él. Porque de acuerdo al versículo que leímos en Efesios capítulo 4, versículo 32, un hombre bíblico, un hombre cristiano, es el único hombre que es capaz de perdonar a otros por una simple y sencilla razón, porque ya ha experimentado el perdón de Dios en su vida. Por eso es que un hombre cristiano, es el único que puede perdonar a un otro semejante de una manera plena, total. ¿Por qué? Porque él ha experimentado el amor de Dios. Hay una frase muy coloquial en el mundo, muy conocida, que dice: yo perdono pero no olvido. Entonces, una persona que dice eso no quiere decir que no se lo va a olvidar, que lo que le hicieron ahí está en su mente, pero no se refiere a eso, sino se refiere a que en realidad no ha perdonado. Aunque obviamente la frase dice: sí, yo perdono pero no olvido, eso es una verdadera mentira. Y por otra parte, un hombre bíblico es un hombre que sabe pedir perdón, es decir, una persona que cuando se equivoca tiene la humildad para reconocerlo e ir con la persona o personas a las que él haya dañado u ofendido, pedir perdón y restituir, porque esa es la otra parte, mis queridos hermanos. Cuando nosotros ofendemos a las personas y en esa ofensa que hicimos se necesita la restauración, es decir, reparar el daño que hicimos, hay que saberlo hacer. Y obviamente esa es la sexta característica de un verdadero hombre, que tiene la humildad suficiente para perdonar, tiene la nobleza para perdonar, pero también tiene la humildad para pedir perdón cuando esa persona ha dañado a otros. Muy bien, esa es la séptima característica. Bueno, ¿cuál es la característica número 7? La característica número 7 de un verdadero hombre de Dios, de un verdadero hombre bíblico, es que tiene dominio propio, ¿ok? Que tiene dominio propio. Ahora, ¿qué es tener dominio propio? Bueno, el dominio propio, mis queridos hermanos, es una característica que el mismo Señor Jesucristo tenía. El Señor Jesucristo tenía un gran poder, todo el poder, porque el Señor Jesucristo era todopoderoso. Pero ese gran poder que él tenía era un poder controlado, mansedumbre. Eso nosotros lo conocemos, que tenía todo el poder para hacer cualquier cosa e incluso defenderse, ¿verdad? Ante ataques que le hacían las personas o el mismo Satanás, pero él no utilizó de ese poder hasta que no se cumplieran los propósitos de Dios. Vayan conmigo, por favor, allá a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, donde leemos lo siguiente. 2 de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, quise decir, versículo 7, que a la letra dice así, Dios en su palabra. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo que mora en los verdaderos creyentes es el Espíritu Santo que hace que una persona tenga temple, ¿verdad? Así, ven en la imagen que les puse, es un hombre caminando en el hielo. Un hielo, hasta tiempo atrás de todo este calentamiento global, un témpano del hielo estaba ahí
décadas o cientos o miles de años y no sufría gran variación. Por eso es un témpano, ¿verdad? No le afectaban las cosas. Hoy en día es diferente. Pero bueno, un hombre que tiene dominio propio es un hombre que va a saber controlar sus emociones y las respuestas ante el mundo, ante la sociedad, ante los problemas, ante otras personas, por muy difíciles que estos parezcan ser. Y esto así pareciera imposible. Pues sí, parece imposible, pero con el Espíritu Santo de Dios es posible que los cristianos y que los hombres cristianos podamos tener dominio propio. Es algo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos está ayudando, ¿ok?, a poder tener dominio propio. Es importante aquí, esto no quiere decir que nosotros no podamos reaccionar cuando presenciamos una injusticia. No, claro que sí, tenemos que reaccionar ante la injusticia, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que reaccionar de una manera incorrecta. A lo que se refiere aquí, por ejemplo, mis queridos hermanos, usándolo en el sentido negativo, es que nosotros no tenemos que reaccionar de una manera agresiva, violenta, cuando, por ejemplo, pasan cosas que a veces son triviales, ¿no? Nos molestamos por cosas insignificantes. Y esas cosas insignificantes a veces hacen que uno explote, que uno lastime con sus palabras, con sus acciones, y a veces a los seres más queridos son a los que dañamos por no tener dominio propio. Y creo que aquí, mis queridos hermanos, todos tenemos mucho que aprender para ser un gran hombre de Dios o un hombre bíblico, ¿verdad? Como la escritura nos enseña. Bueno, esta es la séptima característica. Vamos a hacer hasta aquí un pequeño repaso. Dijimos que las 10 características, obviamente apenas hemos visto 7, es un hombre que ama a Dios, un hombre que obedece a Dios, un hombre que está lleno del Espíritu Santo, un hombre que busca la sabiduría de Dios, que ama a su prójimo, que sabe perdonar, que es la característica número 6, y acabamos de ver la característica número 7, que es que tiene dominio propio. ¿Ok? Entonces, estas son las características que nosotros tenemos que estar desarrollando. Ahora, ¿cuál es la siguiente característica? Bueno, la siguiente característica de un hombre que tiene dominio propio es la siguiente. Es un hombre que sirve a Dios. Un hombre bíblico es una persona que va a buscar la oportunidad en su vida de estar sirviendo a Dios. Nosotros sabemos que dentro del servicio a Dios hay llamados generales y también llamados específicos para servirle a Dios. ¿Cuál puede ser un llamado general para servir a Dios? Bueno, a Dios, a todos los cristianos nos ha encomendado predicar el evangelio, no solamente a algunos. Bueno, entonces ese es un llamado general para todos los cristianos, no solamente aquellos que tienen el don del evangelismo, sino es para todos. Ofrendar, eso es para todos. Discipular, eso es para todos. Esas son formas de servicio generales, ¿ok? Pero no solamente eso. También hay llamados a servicios específicos. Por ejemplo, aquella persona que es un pastor, que funge como un anciano, como un diácono, como un maestro, como un misionero, como una maestra de escuela dominical o algo específico. Bueno, Dios no solamente tiene llamados de servicio generales, también tiene llamados específicos de servicio. Entonces, un verdadero hombre de Dios, un verdadero hombre bíblico, es una persona que sirve a Dios y lo hace con alegría y lo hace el mayor tiempo de su vida. Vayan conmigo, por favor, al Salmo capítulo 100, Salmo 100, versículo 2, que a la letra dice lo siguiente. Salmo 100, verso 2. Dice así Dios en su palabra: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El servir a Dios, mis queridos hermanos, tiene que ser algo motivante, tiene que ser algo que la gente haga con gozo, con alegría, porque si no lo hace de esta manera, evidentemente, pues no es algo que realmente esté produciendo Dios en el corazón de las personas, sino es algo que a veces la gente hace de una manera forzada. Hay en el Antiguo Testamento hay un hombre, ¿verdad?, que es todo un ejemplo, que es Josué.
el sucesor de Moisés, Josué. Vayan conmigo, por favor. Fíjense cómo él pronunció estas palabras. Josué, capítulo número 24. Son unas palabras muy, pero muy conocidas por muchos de ustedes, mis queridos hermanos. Josué, capítulo 24, verso 15. ¿Qué dijo Josué en el capítulo número 24, en el verso 15? Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted, como un varón, como un hombre bíblico, como un hombre de Dios, como un hombre cristiano, tiene que tomar una decisión firme y valiente, como lo hizo Josué. Josué no era responsable por las decisiones del resto del pueblo de Israel. Él era responsable por las decisiones de su vida y las decisiones que implicaban para su familia, porque él era un líder, que esa es una parte de ser hombre. Un hombre, mis queridos hermanos, de una manera natural es el líder, así es como Dios lo pensó. Y Josué dijo de estas palabras tan valientes, ¿verdad? Ustedes pueden servir a otros dioses, ¿sí? Pero yo y mi casa, refiriéndose a su esposa, a sus hijos, a sus descendientes, serviremos a Jehová. Esta es una decisión que usted tiene que tomar. ¿A quién quiere servir? Aquí refiriéndose a dioses, ¿verdad? A dioses. Pero hoy en día la gente tiene muchos dioses. La gente, aún cristianos, tienen su Dios trabajo, tienen su Dios dinero, tienen su Dios pasatiempo, tienen su Dios videojuego, tienen su Dios computadora, tienen su Dios redes sociales, tienen su Dios ego, ¿verdad? Y a esos son a los dioses que sirven. Y si usted no tiene claro que se está haciendo idolatría de una manera inconsciente, pues es muy sencillo. Piense usted, ¿a qué le está dedicando fuera de Dios la mayor parte de su tiempo, la mayor parte de sus recursos, la mayor parte de su dinero? Y ese es su Dios. A ese está idolatrando. Puede ser su trabajo, puede ser su equipo de fútbol favorito o de básquetbol, pueden ser a lo mejor los juegos de azar, las apuestas, qué sé yo. Todo eso es un Dios. Todo lo cual usted adore, todo lo cual en su vida ocupe el lugar más importante que solamente le corresponde a Dios, y en lugar de Dios esté eso, ese juego, esa actividad, ese pasatiempo o incluso hasta personas, ese es su Dios. Y usted está haciendo idolatría. Y evidentemente eso es una falta muy grave delante de Dios. Porque Dios lo dijo allá en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no se refería nada más Dios a los ídolos, ¿verdad? No se refería a Dios a Og, Magog y a tantos ídolos. Bueno, estos no eran ídolos, pero se refería a tantos dioses que todos los naciones paganas tenían. A Baal, a Astarot y muchísimos más, ¿no? Hoy en día, pues posiblemente usted no tenga de esos dioses, más como un cristiano, pero sí, ¿qué le parece? Todos los demás que ya les referí. Entonces, usted tiene que decidir, así como decidió Josué, si va a servir a Dios o no. Usted lo tiene que decidir. Nadie lo va a forzar, ni mucho menos. Pero usted, como un hombre, como un joven, como un niño, como un adulto, usted tiene que tomar esa decisión. Servir o no a Dios. Las personas pueden decidir, incluso sus hermanos, sus papás, su esposa, etcétera, pueden decidir por ellos mismos servir o no a Dios. Pero usted, que es un varón, usted, que es un hombre bíblico, usted, que es un hombre de Dios, debiera decidir y hacer suyas las palabras que dijo Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, ¿cuál es la característica número 8?
Bueno, la característica número 8, que es la que acabamos de ver, la característica número 9 de un varón de Dios, de un hombre de Dios, es que es una persona congruente, ¿ok? Una persona congruente. ¿Y qué quiere decir esta palabra congruente? Bueno, nosotros sabemos, mis queridos hermanos, y la aplicación más sencilla para saber si alguien es congruente o no es que ejecuta, hace lo que habla. Si se compromete a algo, lo ejecuta. Si dice que va a hacer una cosa, la realiza de esa manera. Si dice que va a terminar, entregar un informe, un reporte, tal fecha, en tal fecha lo entrega. Es decir, que hay poca diferencia entre lo que habla y en lo que vive. Aquí en el argot cristiano decimos, ¿verdad?, que una persona congruente es una persona que vive lo que predica. Eso es alguien congruente. Y es una característica que todos y cada uno de los hombres de Dios, de los cristianos, tenemos que desarrollar. No es algo que se dé de manera natural. Lo más sencillo, y usted piense, por ejemplo, en un vendedor. Cuando usted va y quiere adquirir algo, por ejemplo, un automóvil, y va con un vendedor y usted tiene el interés o la preferencia por cierta marca, el vendedor, con tal de venderle a usted el auto, a veces le promete o le dice que el auto hace ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, dice, no, este auto puede correr hasta 250 kilómetros por hora, ¿no? Cuando ahí usted a lo mejor ve y pues en el tablero solamente tiene hasta 210. Entonces no llega a los 250 que el vendedor le está diciendo. O que le dice, no, este auto sí es bien ahorrador de gasolina, le da 25 kilómetros por litro, ¿no? Cuando no es cierto. A lo mejor un auto, ese auto no le da 25 kilómetros, a lo mejor le da 19 o le da 20. Pero él con tal de vender le está exagerando o le está diciendo mentiras. Entonces, esa es una persona que no es congruente. ¿Por qué? Porque su dicho es una cosa y la realidad es otra. Bueno, nosotros como cristianos, como hombres bíblicos, tenemos que ser congruentes, tenemos que primero vivir lo que predicamos y cumplir lo que decimos. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo 12. El apóstol Pablo instruyendo a Timoteo, a este joven pastor, y cuando digo joven pastor, pues era un pastor de 40 años, era bastante joven. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo capítulo 4, versículo 12, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mis hermanos, le está diciendo Pablo a Timoteo en otras palabras, Timoteo, tú tienes que ser congruente, tienes que ser ejemplo a los demás creyentes. Y aquí nada más le pone unas cuantas cosas que son bastante difíciles de cumplir. Dice en palabra, lo que yo les acabo de mencionar, que tú sí sea sí y que tú no sea no. En conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Mis queridos hermanos, tenemos que desarrollar estos hábitos, estos rasgos de carácter que ejemplifican a un cristiano verdadero. Yo sé que todos fallamos, que no somos perfectos y la perfección nunca, nunca la vamos a encontrar aquí de este lado de la eternidad. Mientras estemos aquí con vida, hasta el último segundo que estamos aquí, nunca podemos alcanzar la perfección. Pero cuando estamos en el cielo sí. Pero sí, y esto lo sabe muy bien Dios, y lo que sí quiere Dios es que tú y yo nos esforcemos por lograrlo, porque podamos ser personas congruentes, personas que vivamos lo que predicamos, que seamos ejemplo. Hay un par de citas más a este respecto. Vayan conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 3, versículo 17, donde Pablo dejó esto escrito, inspirado por el Espíritu Santo para nuestra enseñanza. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Usted y yo, lo querramos o no, somos ejemplo. Algunos somos ejemplo para bien, en algunas ocasiones somos ejemplos para mal, pero todos somos ejemplos. Aquí la pregunta para ti es, ¿tú
¿Qué ejemplo quiere ser? ¿Ejemplo para bien o ejemplo para mal? Y que digan, mira, pues el hermano Jacinto nunca va a la iglesia. Pues ya el hermano Jacinto fue un ejemplo para mal. ¿Usted qué clase de ejemplo quiere ser en su casa, en su familia, en su iglesia? ¿Para bien o para mal? Eso depende de usted, ¿ok? De la decisión que usted tome en su vida. La característica número 10 de un hombre bíblico, de un hombre de Dios, es que es un hombre fiel. Y aquí en la ilustración que les pongo, bueno, me acuerdo mucho del profeta, ¿verdad? De Daniel, de este hombre, Daniel, que fue un hombre muy fiel. Fue un hombre que desarrolló su trabajo, su servicio para Dios, un hombre de convicciones, un hombre firme, un hombre que se guardó, como ya lo conocemos, pero algo bien importante, él en el desempeño de todo su trabajo, él estuvo bajo las órdenes de 3 reyes diferentes. Y eso, mis queridos hermanos, no es nada sencillo de conseguir. Es decir, usted tiene que ser fiel, pero no tiene que ser fiel un día o una semana o un mes, no, sino usted tiene que ser fiel todo el tiempo, toda la vida. Usted tiene que ser fiel. Y esto de ser fiel, hay varias personas que esperan la fidelidad de usted. La primera persona que espera la fidelidad de usted es Dios. Así como Dios es fiel con usted, Dios quiere que usted también sea fiel. Dios cuando le salvó a usted hizo un pacto, ¿verdad? Un pacto es un pacto incondicional. Dios a usted lo amó, lo perdonó, lo salvó, lo santificó y lo va a glorificar sin que usted interviniera, por el puro afecto de su voluntad. Solo dependió de Dios. ¿Ok? Ahora, Dios espera fidelidad de su parte. Todo el tiempo que usted vive. Otra persona que espera fidelidad de Dios, claro, si usted está casado o si tiene una novia, pues es su esposa o su novia. Ellos esperan de usted fidelidad, ¿ok? Y la fidelidad, mis queridos hermanos, no es otra cosa más que la perseverancia. La palabra que se traduce como fidelidad cuando se refiere en versículos como Mateo 25, 21 y 23, Efesios capítulo 1, versículo 1, en donde aquí en Efesios Pablo menciona, ¿verdad? Y dirige esa epístola a los fieles, a los cristianos fieles, a los que han permanecido, a los que han continuado, ¿verdad? Entonces, el tercer grupo de personas que esperan fidelidad son sus hijos. Usted tiene que ser fiel a Dios, fiel a su esposa, a su novia, fiel a sus hijos, pero no solo ahí para la cosa, también usted tiene que ser fiel a sus amigos, tiene que ser fiel a los amigos y tiene que ser fiel a su palabra, a lo que usted diga, a lo que usted prometa, tiene que ser fiel. Entonces, esta característica número 10 es la fidelidad. Usted tiene y tiene que desarrollar una fidelidad, ¿ok? Y no solamente si usted desarrolla la fidelidad, Dios le va a recompensar. Aparentemente, mis queridos hermanos, estas 10 características son muy difíciles. No solamente son difíciles, son imposibles, ¿ok? Son imposibles de cumplir si lo quisiéramos hacer con nuestros propios esfuerzos humanos. ¿Pero qué cree? Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para que vayamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y podamos desarrollar estas 10 características. Hagamos un repaso. El hombre de Dios, el hombre bíblico, tiene que ser un hombre que ame a Dios sobre todas las cosas, que obedezca a su Dios, que esté lleno del Espíritu Santo, que busque la sabiduría de Dios antes de la sabiduría de los hombres o de su propia prudencia, que ame a su prójimo, empezando por su esposa y a sus hijos, que es un hombre que sabe perdonar y pedir perdón, tiene dominio propio, sirve a Dios, es congruente y es fiel. Mis queridos hermanos, yo sé que estas características no es algo que uno pueda tener
de la noche a la mañana. Tenemos que trabajarlas, tenemos que desarrollarlas. Y es algo que poco a poco se va logrando. Y a mí en esta mañana no me resta más que decirle, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos por ser los hombres bíblicos, los hombres cabales que Dios quiere que usted y yo seamos. Que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios así lo permite, en la siguiente conferencia de varones. Que Dios les bendiga a todos abundantemente. Hagamos una oración para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de ellas. Sin duda alguna, todos estamos en este camino de poder aprender, Señor, estas características y no solamente aprenderlas, sino desarrollarlas en nuestra vida. Queremos suplicarte en el nombre de Cristo Jesús que tú nos perdones si te hemos fallado, que tú nos limpies, Señor, de toda la maldad que tenemos y que esa maldad nos impide, Señor, ser hombres como los que tú quieres que seamos. Ayúdanos, perdónanos y fortalécenos para poder lograr esta meta aquí en nuestra vida. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te lo agradecemos de antemano. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Hasta luego.